Bueno, y como dijo el hermano, yo también soy un poco timidillo para hablar, pero el Señor es bueno. El hermano dijo que él era un poco tímido para hablar y habló bastante, ¿verdad? ¿No vio? Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hermanos, para mí es un privilegio, un gozo estar en esta hora delante de mi Señor, primeramente delante de ustedes. Quiero darle las gracias, hermanos, primero a Dios, hermanos, que ha sido bueno conmigo, hermanos, que ha tenido misericordia de mi vida, que ha tenido compasión de mí, hermanos, y me tiene en este lugar. Quiero darle las gracias, hermanos, a mi hermano pastor, a mi hermano Walter, a su esposa Raquel, a los pastores Eladio, Humberto, muchos hermanos que me han apoyado, me han recibido en esta iglesia, hermanos, y estoy muy contento, hermanos, de estar acá. Toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Amén. Hermanos, vea al que está a su lado y dígale: qué dicha que vino. Aleluya. Hermanos, porque somos, hermanos, somos un solo cuerpo, somos una sola familia, hermanos. Nosotros cuando vamos a visitar a nuestros padres, hermanos, cuando llegamos a los hogares donde nosotros nacimos y todo, no llegamos a ver a nuestro padre y pasamos, hermanos, por alto el hermano que está ahí, el hermano en la carne. No, nosotros lo saludamos, le hablamos, lo abrazamos, hermano. Así tenemos que hacer cada uno de nosotros con los hermanos, hermano. Cuando una persona viene nueva, hermanos, es importante hablarle, saludarlo, recibirlo. Y eso yo le quiero, hermanos, dar muchas gracias a muchos hermanos que me han recibido en este lugar. Hermanos que cuando yo vine aquí tuvieron esa bondad de saludarme, de decirme bienvenido. Porque, hermanos, yo sé que la mayoría de ustedes no me conocen. La mayoría de ustedes no saben cómo me llamo. La mayoría de ustedes tal vez me han visto entrar, me han visto que vengo a este lugar, pero muchos de ustedes no saben cómo me llamo. Ahora una hermana me dijo que una hermana preguntó que quién era Willy. ¿Quién es Willy? Hermanos, tengo un año de venir a este lugar, me siento muy feliz. Y hermanos, es increíble saber que muchos de ustedes tampoco sé el nombre, y creo que eso es para reflexionar, hermanos, porque los pocos inclusive que saben que me llamo Willy, les garantizo que no saben mi apellido. Y hermanos, es increíble, y mucho menos dónde vivo, mucho menos si estoy casado, si tengo hijos, amén. Pero hermanos, es necesario que haya una buena coinonía entre los hermanos, que nos conozcamos, que somos una familia, amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a leer la escritura. Hoy traigo una meditación. Quiero que leamos, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Lucas 24:13. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, me siento muy feliz de que mi cuñado Caleb vino a visitarnos aquí, vino a acompañarme, hermanos. Le doy gloria al Señor por él, porque yo sé que Dios tiene un plan en la vida de él, amén. Gloria a Dios. Me dicen amén cuando lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Gloria al Señor, amén, hermanos. Hermanos, estamos ante un panorama aquí, hermanos, importantísimo, que narra el libro de Lucas, hermanos, cómo dos hombres, hermanos, iban caminando, hermanos, hacia una aldea que se llamaba Emaús. Esa aldea quedaba, dice aquí, que a 60 estadios de Jerusalén. Hermanos, 60 estadios es aproximadamente entre 12
y 11 kilómetros, hermanos. Imagínense que ellos iban comentando la tarde del domingo de resurrección, hermanos, dos discípulos de Jesús, impregnados de tristeza y desánimo, abandonaban Jerusalén camino de Emaús, hermanos. Ellos iban sin fe, ellos habían perdido la esperanza, ellos no tenían, hermanos, fe. Resulta, hermanos, que cuando ellos iban caminando, como les dije al principio, dice la palabra que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús caminaba con ellos, hermanos, pero los ojos de ellos estaban velados, hermanos. Muchas veces, hermanos, vamos caminando, vamos hacia un camino, hermanos, que no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Muchas veces, hermanos, perdemos la fe, perdemos la esperanza, hermanos. A veces cuando nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, orando por nuestra familia, orando por nuestros hijos, orando por alguna petición que tenemos en especial, hermanos, vemos que el Señor tal vez no contesta de inmediato y nuestra fe empieza a perderse, hermanos. Empieza a haber desánimo, empieza a haber frustración, empezamos a tener una falta de fe, hermanos, que empieza a cerrar nuestra visión. Empezamos a tener la visión, hermanos, corta, y empezamos a hablar y a murmurar en contra de lo que está aconteciendo, hermanos, y empezamos entonces a irnos por caminos que no son los que Dios quiere. Y, hermanos, dice la palabra del Señor que ellos iban discutiendo y hablando. Me imagino que la discusión de ellos, hermanos, era sobre eso. Qué tremendo, hermanos, porque estamos viendo que habían acontecido una serie de cosas en Jerusalén. Hacía unos días atrás, hermanos, Jesucristo se había presentado como el Mesías. Jesucristo se había presentado como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el que iba a liberarlos de la opresión. Lo que ellos no entendían, hermanos, era que Jesús los iba a librar de la opresión, los iba a librar del cautiverio, pero espiritual. Hermanos, el imperio romano tenía a Jerusalén bajo sus pies. Ellos imponían las leyes. Los judíos tenían derecho, sí, de ir al templo, pero no podían hablar de un Dios, porque el Dios de ese momento era Herodes. Y si usted hablaba de otro Dios, hermanos, usted se veía en problemas con los romanos. Pero, hermanos, vea qué increíble. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino y decía: yo soy la luz del mundo, yo soy el que les va a dar libertad, yo soy el que les va a dar la vida, yo soy mi Padre me envió hacia ustedes. Entonces, hermanos, estas personas, estos discípulos, habían puesto la mirada en Jesús como su Redentor, como su Salvador, como el que iba a liberarlos de ese oprobio romano. Pero, hermanos, acontece que los romanos y los principales capturan a Jesucristo, hermanos, lo crucifican, lo matan y lo sepultan. Imagínense, hermanos, nada más, después de que Jesús decía que Él iba a traerles vida, prometiéndoles muchas cosas, hermanos, vienen estos dos hombres, hermanos, y notan, o sea, la palabra del Señor dice que cuando Jesús murió, hermanos, todos volvieron a lo mismo. Estos dos hombres, supongo yo que vivían en Emaús, porque ellos, hermanos, volvieron de nuevo, tomaron la decisión 3 días después de que Jesús había muerto, de volver a Emaús. Imagínense, hermanos, eran 12 kilómetros, es aproximadamente como que salga uno de acá hasta más o menos ahí por Tibás, una cosa así. Imagínense. Y resulta, hermanos, que ellos dijeron: no, emprendamos el viaje, aquí ya no hay esperanza, aquí se acabó todo. El hombre que dijo ser que Él era nuestro libertador, que Él era el que iba a liberarnos del oprobio de los romanos,
ha muerto, se acabó la esperanza, no hay más nada que hacer. Y hermanos, decepcionados, ya su fe se había apagado, hermanos, ya no había esperanza, ya ellos no tenían ninguna otra cosa que hacer en Jerusalén y decidieron marcharse, hermanos. Lo que no contaban, hermanos, era que Jesús se les iba a aparecer en el camino. Bendito sea el Señor, hermanos. Eso es para darle un gran aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, porque mi hermano, aunque usted pierda la fe, hermano, aunque usted pierda la visión, aunque usted pierda la esperanza, hermanos, téngalo por seguro que Jesucristo va a caminar siempre a su lado, hermanos. Aunque usted no lo vea, aunque muchas veces, hermanos, nosotros no entendamos qué está pasando, Él va a estar ahí a nuestro lado, hermanos, caminando, y Él nos va a hablar, nos va a guiar, hermanos. Y hermanos, dice la palabra del Señor, vamos a seguir leyendo ahí. Dice la palabra del Señor que Jesús se les puso al lado, pero los ojos de ellos estaban velados, no lo conocían. Dice el 24:17, dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Hermanos, qué increíble. Jesús se les presenta a ellos como un desconocido, como una persona más que iba saliendo de Jerusalén. Seguramente ellos creían que iba también rumbo a Emaús, porque se les unió y quiso caminar con ellos. Pero el Señor sabía que en el corazón de ellos, hermanos, había tristeza, que había decepción, que había desolación, hermanos, que no tenían esperanza, que no tenían fe. Y hermanos, les dice: ¿qué pláticas son estas? Y dice el 24:18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Hermanos, vean qué increíble. Las cosas que habían acontecido eran esas, hermanos, que Jesucristo, hermanos, póngase ustedes a pensar, Jesucristo había sanado enfermos, hermanos, había sanado a los leprosos, había levantado a su amigo Lázaro, hermanos, había sanado 10 leprosos. La mujer del flujo de sangre, hermanos, Él la había sanado. Y estos hombres probablemente vieron todo eso, hermanos. Y entonces vienen y lo toman, y Jesús les pregunta: pero ¿por qué están tristes ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice: ¿es usted el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Lo que aconteció fue eso, hermanos, que tomaron a Jesús, lo crucificaron, lo mataron y lo sepultaron. Hermanos, y dice la palabra del Señor, seguimos leyendo, hermanos, también ahí en el 14:19 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Él les hizo la pregunta, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Imagínense, hablaban con Jesús y le están, o sea, ellos iban caminando con Jesús y no lo conocían, o sea, le estaban hablando a Jesús de Jesús, hermanos. Bendito sea el Señor. Nada más póngase usted a pensar y vea ese panorama, hermanos. Muchas veces, hermanos, hay cristianos, mire, yo tengo muchos amigos, muchos cristianos, que ellos creen que son cristianos, pero no conocen a Jesús, hermanos. Decía un día de estos un hombre: hay cristianos que viven como ateos, porque, hermanos, el ateo dice que Dios no existe, que no hay Dios, y vive como le da la gana. Pero hay cristianos que dicen que Dios existe, pero también viven como les da la gana, hermanos. Entonces practican un ateísmo disfrazado de cristianismo. Bendito sea el Señor, hermanos. Y estos hombres venían hablando y le dicen ellos: de Jesús. Dice, entonces le dijeron: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice el 20: y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte, y le crucificaron.
Ven, hermanos, ellos le están aclarando, le están diciendo a este forastero que era Jesús, que si no se había dado cuenta de lo que había acontecido, que cómo era el único que no sabía lo que había pasado. Y es que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, caemos en decepción, hermanos, cuando nosotros perdemos la fe, hermanos, nosotros también perdemos la visión. Nosotros perdemos el norte, empezamos a caminar, hermanos, por caminos que no son el que Dios quiere, y nos vamos por otro lugar, hermanos. Y estos hombres, hermanos, le estaban declarando a Jesús lo que ellos sentían, diciéndole a Jesús: ¿cómo es posible que usted no sepa lo que pasó? Si fue un acontecimiento enorme lo que pasó, y usted es el único que no lo sabe. Y hermanos, dice: y como le entregaron a los principales, ellos le decían: ¿usted no se dio cuenta que a ese hombre que decía que era nuestro Salvador lo crucificaron? ¿No se dio cuenta que lo mataron? ¿No se dio cuenta que lo sepultaron? En otras palabras, hermanos, diciéndole: se acabó todo, aquí no hay más nada que hacer. Qué increíble, hermanos. A veces nosotros creemos, cuando perdemos la fe, hermanos, cuando perdemos nuestra visión, hermanos, y tenemos la vista entenebrecida, hermanos, creemos que todo se acabó. Y muchas veces tomamos la decisión, la mala decisión de irnos por otro camino. Muchos hermanos se van de las iglesias, hermanos, decepcionados por muchas cosas, no sabiendo que la decisión que están tomando es la errónea, es la equivocada, hermanos. Tal vez por decepción, tal vez porque han luchado toda la vida y Dios no les ha contestado sus peticiones o las oraciones, hermanos, y pierden la fe. Y toman una decisión, hermanos, de no continuar. Por eso, hermanos, tenemos que tomar nuevas fuerzas, hermanos, comprender que Jesucristo, a pesar de que si usted está orando por su familia, si usted está orando por una petición, hermano, que el Señor no se la ha contestado, no se desanime, hermanos. Siga adelante, siga orando, siga clamando, hermanos. Tome fuerzas, anímese. Vea estos hermanos, estos hombres, ellos no se dieron cuenta que Jesús seguía a su lado. Y qué tremendo, ellos creían que lo había abandonado ya, pero no, hermanos, Jesús seguía al lado de ellos, así como Jesús sigue al lado de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, dice. Hermanos, dice el 24-21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bendito sea el Señor, hermanos. Como les repito, ellos, hermanos, ven que ya era el tercer día y nada había pasado. El Mesías había muerto, el Redentor había muerto, y ya no había nada más que hacer. Decepcionados dijeron: nos devolvemos, nos vamos para Emaús. Allá era, creo que donde vivían, porque más adelante ellos, hermanos, invitan a Jesús a quedarse. Entonces yo me imagino que ellos era ahí donde vivían, hermanos, porque volvieron a ese lugar. Y hermanos, el problema ahora, hermanos, que está aconteciendo en este mundo es que la gente, como tiene, hermanos, la vista entenebrecida, como tenemos la visión corta, hermanos, o sea, como el mundo tiene la visión corta, el mundo está tomando caminos y decisiones muy equivocadas, hermano. Estaba viendo, hermanos, cómo la gente de hoy en día, hermanos, empiezan a pedir derechos. Hermanos, es cierto, nosotros tenemos derechos. Nosotros tenemos el derecho a estudiar, tenemos el derecho a salud, tenemos muchos derechos, hermanos. Pero ahora la gente, hermanos, está pidiendo unos derechos, hermanos, muy extraños, muy raros. Usted ve que se levanta un grupo por allá diciendo: no, yo tengo derecho a vivir como yo quiero. Yo tengo derecho a caminar por donde quiero caminar.
Y hermanos, no es así. El problema, hermanos, es que la vista la tienen entenebrecida, tienen la vista tapada, o sea, no ven las cosas como son en realidad. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él a nosotros nos quitó un velo, hermanos, que nosotros estábamos ciegos, que nosotros vivíamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Ahora el mundo, hermanos, en su pecado, hermanos, en su caminar, hermanos, sin Dios, están tomando decisiones muy equivocadas. Y hermanos, es increíble ver usted cómo se levanta un grupo diciendo: tenemos derecho a casarnos con quien queramos, a amar a quien queramos. Y hermanos, no es así. La escritura no lo dice así. Pero la visión, como es tan corta, hermanos, como no conocen las escrituras, como el diablo les tiene las mentes entenebrecidas, ellos toman esas decisiones, hermanos. El diablo ha tomado las mentes de las personas, hermanos, y los ha hecho creer cosas inverosímiles, cosas que no tienen sentido, hermano. Y hermano, el Señor, cuando estos dos hombres iban caminando, empieza Él a entablar una conversación con ellos, porque iban perdidos. Dice el 24-22: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria al Señor, hermanos. Él vive, hermanos. Él vive para siempre, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Déle ese aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, Él no está muerto. Él vive. Y hermanos, aún así que las mujeres fueron al sepulcro y les dijeron que Jesús estaba vivo, hermanos, que lo habían visto, y los ángeles les dijeron, hermanos, todavía no creían. Todavía seguían con el velo, todavía seguían sus ojos velados, hermanos. Y hermanos, dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, hermanos. Imagínense, a ellos mismos les habían venido a decir las mujeres que Jesús no estaba en el sepulcro. No sé qué fue lo que ellos pensaron, qué se imaginaron, hermanos, cuando vieron a esas mujeres diciendo eso, hermanos. No me imagino qué fue lo que ellos pensaron. Pero hermanos, vea lo que es tener la visión corta, hermanos, que aún a nosotros nos dicen: mire, hermano, siga adelante, ve, hermano, su problema, Dios lo va a resolver, siga orando, vamos adelante. Hermanos, no creemos y nuestra fe decae, hermanos, y nos sentimos débiles, hermanos, y a veces hasta perdemos la esperanza en Dios que Él conteste nuestras oraciones, hermanos. Pero no, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Dios, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra también en el 24-25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Bendito sea el Señor, hermanos. Ya viene Jesús, hermanos, a exhortarlos. Ya viene Jesús a decirles: ¿cómo es posible que ustedes han oído los profetas? Yo les dije que todo esto iba a acontecer y aún así no creen. ¿Cómo es posible que ustedes no han creído? Y hermanos, Jesús les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, Jesús les viene y les recuerda lo que ellos habían escuchado, hermanos, de Jesús, que desde Moisés, hermano, siguiendo por los profetas, les declaraban las escrituras lo que era Jesús, lo que tenía que padecer el Cristo. Pero hermanos, ellos no entendían. Cualquier hermano parecido con algunos es mera coincidencia, hermanos. A veces se nos dicen las cosas, hermanos, y no lo entendemos, no lo comprendemos, hermanos. Y vea qué increíble, Jesús empieza a explicarles, a decirles: mire, ustedes tienen que entender que esto era necesario que sucediera. No vayan, para dónde van, véngase. Era lo que les quería decir, hermanos. No cojan por ese camino. Todavía no ha terminado todo en Jerusalén. Todavía no. Bendito sea el Señor, hermanos. Todavía falta mucho. Hermanos, estaba empezando en Jerusalén las cosas. No estaban terminando como estos dos hombres creían que estaba sucediendo. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la escritura, hermanos: y llegaron a la aldea. Imagínense, hermanos, caminaron 12 kilómetros con Jesús. Imagínense la conversación que iban teniendo ellos, hermanos. Es que 12 kilómetros es bastante, hermanos, para caminar uno. Y hermanos, ¿cuántos años tenemos nosotros de caminar con Jesús y a veces no lo conocemos, hermano? No lo entendemos. Años a veces de caminar con Cristo, hermano. Conozco gente que tienen hasta 30 años, hermanos, y no saben quién es Jesús. No lo conocen. Bendito sea el Señor, hermanos. Y hermanos, estos hombres caminaron los 12 kilómetros, conversaban con Jesús, y aún así todavía no creían. Aún así todavía la fe les faltaba, hermanos. Aún así estaban deprimidos. Aún así, hermanos, ellos no se sentían bien por lo acontecido en Jerusalén, hermanos. Qué increíble, hermanos. Dice la palabra: mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, ellos llegaron a un lugar, tuvieron que llegar a una casa, hermanos. Por eso les decía anteriormente, yo creo que esta gente, ellos vivían en Emaús, y cuando escucharon de Jesucristo, de los milagros que habían en Jerusalén, hermanos, ellos fueron allá, porque allá estaba la bendición, porque allá se dieron cuenta que Cristo, hermanos, estaba haciendo milagros. Ellos fueron con fe, hermanos. Ellos fueron con esperanza. Ellos iban con el deseo, hermanos, de encontrarse con ese Redentor, hermanos, porque estaban siendo oprimidos por el imperio romano, como les dije anteriormente. Y ellos vinieron, hermanos, desde Emaús y se encontraron con Jesús, es cierto, y vieron todos los milagros que él hizo, hermanos. Pero cuando ellos vieron que Jesús murió, hermanos, pensaron que todo se había acabado. Vean qué tremendo, hermanos. Y dice la palabra del Señor que: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vean ustedes, hermanos, qué tremendo. Hermanos, Jesús, me imagino que ellos llegaron, se sentaron. La forma de ellos es estar en las cenas, hermanos, no era como la que tenemos aquí en Occidente, ¿verdad? Que es una mesa y una silla. No, hermanos, ellos se sentaban en el suelo y el pan lo partían, tiraban los pies a un lado y el pan lo partían. Hermanos, me imagino a Jesús tomando el pan, tomando la iniciativa al Señor y tomando el pan él, porque él necesitaba demostrarles algo a ellos. Él necesitaba que lo conocieran, hermanos. Él necesitaba que el velo que ellos tenían en la vista se les cayera, hermanos. Vean qué increíble. Dice:
Gloria al Señor. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos, bendito sea el Señor, y le reconocieron. Se les cayó el velo. Vieron que el que había caminado 12 kilómetros con ellos, hermanos, era el mismo Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, estamos clamando al Señor, hermanos, y le pedimos a Dios por un milagro, le pedimos alguna situación, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, ha visto cómo la fe aumenta. ¿Han visto ustedes, hermanos, cómo usted siente que se fortalece? Hermanos, se le cae aquella falta de fe, se le cae aquella falta de inseguridad, y volvemos a tener, hermanos, aquella fuerza. Nos revitalizamos, hermanos, para seguir adelante. Y eso era lo que Jesús quería hacer con estos dos hombres, hermanos, estos dos personajes que iban caminando en Emaús. Él quería demostrarles que todavía había esperanza. Bendito sea el Señor, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a su nombre, hermanos. Hay esperanza todavía. Todavía tenemos esperanza, hermanos. Hermanos, dice la palabra, dice en el 24:30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y dice, hermanos, y dice el 24:32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, es que, hermanos, cuando ellos iban caminando, no iban caminando con cualquier extraño, hermanos. Era el que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Bendito sea el Señor. Ellos iban caminando con el mismísimo Redentor, hermanos, con Jesucristo. Hermanos, ellos iban caminando con el Mesías. Bendito sea Dios, hermanos. A veces nosotros no entendemos y el Señor va caminando a nuestro lado, hermanos, y no lo vemos, no lo comprendemos. Hermanos, debemos de sentirnos bendecidos de saber de que el Señor se fijó en nosotros, hermanos, y camina a nuestro lado. Bendito sea Dios por eso, hermanos. Y estos dos hombres, hermanos, el Señor quería demostrarles que Él seguía con ellos, que Él no se había olvidado de ellos, hermanos, que Él aún estaba vivo, que sí, que Él había muerto, pero que había resucitado, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Y, hermanos, dice, entonces les abrió, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermanos, ellos al comprender que Jesús, hermanos, había caminado con ellos, hermanos, ellos se devolvieron nuevamente, tomaron fuerzas, hermanos, dijeron: no, lo que estamos haciendo no es lo correcto, no podemos seguir por este camino. Vea lo importante, hermanos, de que el Señor nos abra muchas veces el entendimiento. Dice la palabra: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, tenemos que hacer senda derecha, tenemos que buscar el camino correcto, hermanos. No tenemos que caminar por el camino de la desesperación, por el camino de la decepción, hermanos, como estos dos hombres lo hicieron. Hermanos, todos volvieron atrás, todos volvieron a lo mismo, creyeron que ya se había terminado todo. Pero, hermanos, nosotros muchas veces, hermanos, tenemos que tomar este ejemplo para nuestras vidas y decir: yo voy a confiar en el Señor, aunque todo esté en contra, hermanos, aunque todo se vea mal, aunque todo no esté a mi favor, yo voy a seguir adelante por el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. No nos decepcionemos, no nos aflijamos, no perdamos la fe, hermanos. Avancemos, sigamos adelante, fortalezcamos.
en el Señor, hermanos. Oremos al Señor para que Él cada día, hermanos, abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, lo comprendamos mejor, lo conozcamos mejor, hermanos. Y Él guiará nuestro camino, hermanos. Él guiará nuestros pasos por esa senda, hermanos, que Él quiere. Porque, hermanos, Jesucristo viene, como les decía anteriormente. Hay muchas personas, hermanos, que tienen la visión perdida y están tomando decisiones, hermanos. Me asusta. A mí me gusta ver unos canales de televisión ahí, pero en el canal de televisión ya están poniendo la bandera, esa bandera que está tan de moda, hermanos. Y, hermanos, es increíble cómo apoyan esos caminos, hermano. Y, hermanos, ¿saben qué es lo peor? Que eso se está metiendo también en las iglesias, hermanos. Hermanos, he oído cristianos, como decía el hermano, creo que Eladio estaba predicando la otra vez y decía: ¿cómo es posible que hay pastores que ya se casan entre ellos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque van por un camino erróneo, están equivocados. Pero, hermanos, nosotros no. El Señor nos quitó el velo y nosotros caminamos, hermanos, siguiendo la brecha, siguiendo la línea que el Señor nos ha trazado. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor, hermanos, por eso. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Dios, porque tú nos quitaste ese velo, Señor. Bendito sea el Cordero, hermanos. Es increíble ver cómo esto ha afectado inclusive, hermanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hermanos. Pensamientos, hermanos, de hombres, los cuales están afectando un camino, hermanos, que habían trazado nuestros abuelos, nuestros ancestros, hermanos, rectos de seriedad, de respeto, de amabilidad, de muchas cosas, hermanos. Ahora usted no puede, hermanos, decirle a un niño nada. Si usted viene de un niño y le habla un poquito duro, hermanos, lo vuelve a ver y le dice: si me habla así lo demando. Bendito sea Dios, hermanos. Cuando la palabra del Señor dice que al niño hay que castigarlo con vara, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos, que ahora, si usted habla de estos grupos que se han levantado, hermanos, le dicen a usted que lo pueden meter, inclusive ya en Europa, si usted habla de ciertos grupos, lo pueden meter a la cárcel, hermanos, porque dicen que es racismo? Hermanos, caminos equivocados, caminos cerrados, hermanos, ha tomado la humanidad. Y, hermanos, rumbo todos al abismo, hermanos, es donde van. Pero gloria a Dios, hermanos, que nosotros hemos recibido la revelación de Dios, hermanos. Gloria a Dios que por dicha, hermanos, nosotros íbamos un día caminando hacia Emaús y el Señor, hermanos, se paró junto a nosotros y nos trajo, hermanos, a este lugar. Bendito sea Dios, aleluya. Hermanos, porque nosotros todos caminábamos por un lugar donde no teníamos que caminar, pero la misericordia de Dios fue tan grande. El Señor, hermanos, llegó y se nos puso al lado. Yo les contaba a los hermanos en San Ramón el otro día que mi vida, hermanos, yo iba rumbo hacia el abismo y, hermanos, el Señor se me atravesó en el camino y Dios, hermanos, me tocó y me habló y me dijo: no es por ahí, es por este lado. Porque, hermanos, a veces caminamos, hermanos, creyendo que vamos por una senda correcta y no es así, hermanos. No es así. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, mucho por esas personas, hermanos, de afuera que están ahorita con todas estas cosas, hermanos, que están aconteciendo, que lo ponen a uno a pensar demasiado, hermanos. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Yo tengo una hija, hermanos, que está en la universidad y me cuenta cosas increíbles, hermanos. Me cuenta de cómo sus amigos y conocidos de la universidad van por caminos errados, hermanos. Van camino a Emaús sin esperanza. Ellos están con un vacío, hermanos, que quieren llenar.
ellos están decepcionados de la vida, ellos están decepcionados de Dios, hermanos, están decepcionados de las iglesias, hermanos, y su rumbo, su camino, hermanos, los ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Hermanos, tenemos que orar mucho por los que están perdidos, hermanos, porque cada día esto se pone peor, hermanos. Nuestros familiares, todos, supongo aquí que tenemos familiares que sabemos que están bastante perdidos, hermanos. Tenemos que orar por ellos. Y tenemos, hermanos, que poner nuestras barbas en remojo también. Tenemos nosotros que examinarnos y ver por qué camino estamos andando. Bendito sea el Señor, hermanos, porque esto está influenciando también a las iglesias, hermanos. Estaba oyendo que estaban diciendo estos grupos, hermanos, que están organizados, que como les decía ahora, que están pidiendo derechos. Imagínense, hermanos, cuando nosotros no tenemos derecho de vivir como querramos. No, hermanos, hay una ley establecida. El Señor en su palabra estableció cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir en esta vida. Pero, hermanos, el diablo ha metido esa mentira en las personas y dice: no, usted tiene derecho a vivir como quiere, usted tiene derecho, pida su derecho. Y no es así, hermanos. Dice la palabra del Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, negarse a sí mismo quiere decir que yo no tengo derecho a lo que yo quiero. Es negarme porque, hermanos, lo que uno quiere por lo general va en contra de la naturaleza de Dios. Por lo general va en contra de lo que Dios quiere. Y, hermanos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que negarse, hermano. Dice: tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Hermanos, significa morir. Significa, hermanos, que yo tengo que morir, que yo no tengo derecho a caminar por donde yo quiero. No, yo tengo que morir a mi pensamiento, a mi deseo de cómo vivir, y vivir como Dios quiere que yo viva. Bendito sea Dios, hermanos. Porque no, hermanos, vuelvo al mismo punto. El problema es, hermanos, que como muchos tienen la vista tapada, hermanos, la vista corta, van caminando por caminos que no son los que el Señor quiere. Bendito sea el Señor, hermanos. Y, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que ser esa luz, hermanos, para estas personas que están equivocadas, hermanos. Nosotros tenemos que decirles a ellos que ese no es el camino. Hermanos, a mí me gusta mucho cuando veo a los hermanos que van a evangelizar y todo eso, y les hablan a las personas, hermanos. Y bueno, y ustedes notarán cuando vamos a evangelizar lo duro que está la gente, hermanos. Le dicen a uno: ¿para qué yo me voy a hacer cristiano? Porque, vuelvo a repetirles, hermanos, están decepcionados, están desmotivados. La gente, hermanos, no quiere seguir el camino del Señor porque están decepcionados, hermanos, de tantas cosas que han estado pasando. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo, ser el ejemplo para que ellos vean, hermanos, que sí hay un camino recto. Tenemos que pedirle a Dios que se les revele, hermanos, y que les muestre el camino correcto. Bendito sea el Señor, hermanos. Hermanos, Mateo 16:24, sí, correcto. Mateo 16:24 es el que dice que si alguno quiere venir en pos de mí. Es que, hermanos, por eso les decía, si nosotros queremos caminar, hermanos, en pos del Señor, hermanos, si nosotros queremos seguir al Señor como Él quiere, hermanos, tenemos que morir, tenemos que negarnos. No podemos, hermanos, tenemos que enseñarle a esa gente que no es vivir como yo quiero vivir, que no es
mi decisión, o sea que yo no soy el que digo de esta es la manera que quiero vivir. No, hermanos, porque Dios en su palabra, el Señor, hermanos, nos traza una línea cómo es que se debe de vivir. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él sea, hermanos, el que guíe nuestro camino, el que nos dirija, hermanos, en este caminar. Amén. Bendito sea Dios. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Dios eterno, un día te nos revelaste, Señor. Porque tú, mi Padre celestial, un día te atravesaste en nuestro camino. Y tú, Señor eterno, nos abriste el entendimiento, Señor, y nos mostraste el camino, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Dios eterno, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que sin ti, eterno Dios, vamos camino a Emaús, Señor. Vamos camino a la perdición, vamos camino a la decepción, vamos camino a la desesperanza. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios eterno, por todas estas personas, amado Rey, que no te conocen aún, Señor. Te pedimos, eterno Rey de gloria, que tú les abras el entendimiento, Señor. Sabemos, Padre, que todas estas cosas están escritas y deben de acontecer, Señor, pero también sabemos que la iglesia de Jesucristo puede interceder, Señor, y sostener estas cosas, Señor. Mira nuestras familias, Padre, ubícalas en el camino correcto, Padre, en el camino que tú has trazado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre celestial, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que aunque estemos tristes, Señor, que aunque nuestra fe esté fallando, que aunque estemos, Señor, muchas veces decepcionados, tú sigues a nuestro lado, como estos hombres camino de Emaús, Señor, que tú seguías al lado de ellos. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.